Bambú a pasarlo genial, a encontrar nuevos amigos, ya no parar de jugar. Aquí todo es divertido, aunque hay que trabajar. No hay que tener vergüenza, no hay que parar de jugar. Hemos venido a Bambú a pasarlo genial, a encontrar nuevos amigos, ya no parar de jugar. Si te quedas en casa, seguro te aburrirás. No lo pasarás tan bien, no lo pasarás genial. Vamos a traer dos cámaras para hacer deporte, para ir a la nieve, para hacer ciclismo, para ir con la moto, para lo que queráis. Y luego también un ballet para una actividad de educación y de inteligencia emocional para toda la familia. El último regalo es una super maleta. Muy bien. Vamos a empezar. Empezamos con la maleta. Muy bien, coge una solo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, y la persona se llama, dilo alto. Sara Rodríguez Campillo. Sara Rodríguez Campillo. Coge uno. Pero mueve bien. Ya, a ver, vamos a dar pistas primero, ¿vale? Es una dirección de Gmail, qué original. ¿De qué año es? 2010. De 2010. ¿Es un chico o una chica? Chico. ¿Y se llama? Mario Galán. Antelo. Mario Galán Antelo. Ya lo veo. Caballo. A ver, mira que ven conmigo, que tú esto lo tienes que ver. ¡Es la dirección de Hotmail! Muy bien. ¿Sabes leer? ¿Es un chico o una chica? Un chico. Un chico. ¿Y se llama? Jorge Galarzo. Jorge García Galarzo. Jorge. ¡Qué bueno! ¡Puede ser! ¡Qué bien! ¡Qué guau! ¡Felicidades! Vale. Ven para acá. ¿Es un chico o una chica? Un chico. ¿De qué año es? Ya que es el último. Vamos a... ¿El teléfono por qué no empieza? Por 6. ¡Oh! La dirección es de correo electrónico, es de Hotmail, de Gmail, de Yahoo, de Gmail. Es un chico, es guapo o feo. ¿Sabes? Pues muy mal, chica, lo tenía que dar. ¿Tú no eres de Bambú? Bueno. ¿Tiene un nombre? ¿Qué es? Mario Vicente Moreno. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Ya ha tocado! El sorteo ha finalizado y nos queda soplar la tarta. Érase una vez, hace muchos años, dos jóvenes. Una de ellas era dulce como el azúcar y más trabajadora que una hormiga. Su nombre era Sara. La otra era sencilla y constante como una brisa y más veraz que un sabio. Y todo el mundo la llamaba Vero. Vero y Sara no se conocían, pero ambas coincidían al pensar que el trabajo más apasionante que existe en este mundo es ayudar a los niños a ser felices. Es así como ambas decidieron estudiar mucho para ser grandes maestras. Las dos soñaban con crear una fábrica muy peculiar, una fábrica de esculturas, pero no una de esas que dan forma a piedras o piezas metálicas, no. Una más apasionante, una fábrica que ayudara a los papás a esculpir la felicidad de sus bebés. Y es así como se unieron y crearon un lazo que les llevó a compartir alegrías y tristezas, y también un sueño. Allí juntarían los ingredientes de cariño, hábitos, valores y conocimientos, y los aplicarían a los bebés día tras día para que ganasen
en autonomía, seguridad, inteligencia emocional y se prepararan para la vida que el mundo les ofrecía. Pero una fábrica así no podía estar en un edificio frío y gris. Debía tener un lugar adecuado, lleno de árboles, flores, pájaros que cantaran bañados bajo el sol. Encontraron ese lugar y le llamaron Bambú. Y se lo contaron a sus familiares y amigos. Y todos juntos se pusieron manos a la obra para hacer ese sueño realidad. Para hacer realidad esos sueños hace falta una lluvia de esfuerzos y un poquito de magia. No contaban con muchos medios, así que Benisara y sus familiares y amigos realizaron la mayor parte de las obras con sus propias manos. Todo el mundo aportó su granito de arena. Uno echaba las paredes abajo que sobraban, otro ponía paredes nuevas, uno ponía el suelo, otro pintaba el techo, uno quitaba las malas hierbas y otros arreglaban los baños. Mientras tanto, algunos papás acudieron para conocer el proyecto y decidieron que Bambú entrara a formar parte de la vida de sus hijos y de sus propias vidas. Ese era el año 2007. Desde entonces Bambú, junto a sus pequeños, no ha dejado de crecer, a base de ilusión, de trabajo, cariño, innovación y la confianza de tantos y tantos padres que han hecho este sueño sea una realidad. Pero en este cuento no existe solo dos protagonistas, un equipo de seños llenos de ilusión, apasionadas por su trabajo, cariñosas y sensibles. Que han hecho que esta historia no sea solo un cuento, sino una historia que se está haciendo realidad. Y colorín colorado, este cuento lo seguiremos escribiendo por muchos años. Y ahora sí, que suene la música, no os vayáis, que no os podéis ir sin un detalle dulce y un detalle que huele fenomenal para que siempre os acordéis de Bambú.